Mi exesposa, el manitas divorciado y el error fatal que la dejó sin palabras. 5 minutos después de que el juez firmara nuestra sentencia definitiva de divorcio, estaba de pie bajo el calor abrasador de julio en el estacionamiento del Tribunal del Condado de Montgomery, ayudando a mi hijo de 11 años, Jacob, a abrocharse el cinturón de seguridad. El sol de Ohio caía a plomo, y mi rodilla izquierda, un recuerdo de 15 años como ingeniero de combate del ejército, me palpitaba. No era así como imaginaba que terminaría mi matrimonio después de 20 años, 2 hijos y haber construido una vida desde cero. Mi hijo mayor Ethan, de 14 años y tratando de hacerse el duro más de la cuenta, subió al asiento del pasajero de mi maltrecha camioneta Ford F-150. Dio un portazo, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el tablero. Caminé alrededor, mesé al volante y cerré la puerta. Durante un largo segundo, me quedé allí apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En el espejo retrovisor, el tribunal se alzaba como un monumento al fracaso. Resultaba retorcido cómo un lugar podía parecer tan común mientras tu universo era desmantelado violentamente en su interior. «Papá», la vocecita de Jacob surgió con timidez desde atrás. «Sí, campeón, ¿seguimos siendo una familia?» Me quedé mirando la llave de encendido desgastada. Se sintió como un golpe en el pecho. «Siempre lo seremos», dije con firmeza. No era la respuesta perfecta, pero era lo mejor que tenía. Nadie habló mientras nos incorporábamos a la Interestatal 75. El viejo aire acondicionado de la camioneta traqueteaba y una débil canción country sonaba a través de un altavoz estropeado. Sonidos normales, pero el aire en la cabina estaba cargado de un duelo tácito. Mi exesposa Sara había salido de ese tribunal con la victoria absoluta. Se quedó con la casa suburbana de 4 habitaciones que pasé años remodelando, la mayor parte de nuestros ahorros compartidos y un acuerdo financiero que hizo que mi abogado negara con la cabeza, incrédulo. Según los rumores del pueblo, ella también salió con la mejor historia. Ella era la esposa descuidada y trabajadora. Yo era el marido distante y emocionalmente ausente. El matrimonio fracasó, alegaba ella, porque yo solo era un simple manitas al que le importaba más arreglar congeladores que su familia. Honestamente, había una pizca de verdad en eso. Después del ejército, comencé una empresa de refrigeración y reparación comercial. Llegaba a casa oliendo a gas refrigerante y grasa, trabajaba agotadoras jornadas de 80 horas, me perdía las obras de teatro escolares y me decía a mí mismo que lo compensaría más tarde. Pero el más tarde llegó demasiado pronto. De repente, una notificación ruidosa vibró en el teléfono de Ethan. Él miró la pantalla brillante, tensando la mandíbula. Sin decir una palabra, se desabrochó el cinturón, se inclinó sobre la consola central y me puso el teléfono frente a la cara. «Probablemente deberías ver esto», murmuró con la voz temblando de pura rabia y traición. Miré durante 2 segundos, se me cayó el alma al suelo. Era una foto de grupo tomada en un restaurante de lujo. Una mesa enorme estaba llena de rostros jubilosos, ahí estaba mi exesposa radiante sosteniendo una copa de champán de cristal. A su alrededor estaban sus familiares, y justo a su lado, prácticamente colgado de su hombro, estaba Greg. Greg era el rico y elegante promotor inmobiliario local que ella insistía ferozmente que era solo un amigo, hasta que presentó los papeles del divorcio de repente. Todos estaban radiantes, el pie de foto decía, «por los nuevos comienzos y por dejar atrás el peso muerto». Claramente, una prima despistada lo publicó por error en el chat familiar equivocado. Un descuido imprudente, una furia ciega y abrasadora estalló dentro de mí. Estaba furioso porque no pudieron esperar ni una tarde antes de celebrar una fiesta de victoria, tan imprudentes como para dejar que mi hijo adolescente lo viera. Jacob se inclinó hacia adelante. «¿Mamá está en un restaurante con Greg?» Los niños notan infinitamente más de lo que los adultos creen. Miré a Ethan, que miraba por la ventana para ocultar sus lágrimas. Apreté el volante, eligiendo mis palabras con cuidado. «Tu mamá está tomando sus propias decisiones en este momento, campeón». Jacob asintió lentamente, no parecía convencido, yo tampoco. Salimos de la Interestatal en una gasolinera en ruinas a las afueras de Miamisburg. Los niños querían bebidas y yo necesitaba desesperadamente un café negro fuerte. En la fila para pagar, mi teléfono móvil vibró, era mi abogado Richard, salía el calor opresivo. «¿Todo bien, Richard?»,
En realidad, dijo Richard lentamente, con la voz cargada de sorpresa y diversión, acaba de suceder algo extremadamente interesante. Me apoyé contra la pared de ladrillos. ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a aquel fideicomisario corporativo del que hablamos el mes pasado? Mi pulso se aceleró, la adrenalina eliminó el cansancio. Sí, por supuesto que me acuerdo. Bueno, Richard hizo una pausa para añadir dramatismo. Acaba de contactar al abogado de tu exesposa. Directamente, hace unos 10 minutos, hace 10 minutos, exactamente cuando todos en esa fotografía estarían brindando por mi destrucción. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz mortalmente tranquila. No tengo todos los detalles, pero su abogado abandonó abruptamente la mesa de la cena para atender la llamada en privado. Cuando regresó, la fiesta se terminó por completo. Cerré los ojos. Durante 7 meses agónico. Había esperado, 7 meses jugando al papel del manitas despistado y derrotado. 7 meses preparándome silenciosamente para una guerra total y sistemática. Ahora, el cable trampa se había activado finalmente. La trampa que diseñé meticulosamente se estaba cerrando. ¿Estás bien, amigo? Richard interrumpió mis pensamientos. Sí, mentí con naturalidad. No lo estás, respondió él con sequedad. Solté una risa amarga. No, la verdad es que no. Cuando regresé a la camioneta, Ethan y Jacob estaban discutiendo sobre a qué restaurante de comida rápida ir. Cosas normales de niños. Me senté al volante, deseando desesperadamente simplemente apreciar el hecho de que aún tenía a mis hijos conmigo. Pero otra parte más oscura de mi mente retrocedió en el tiempo. 7 meses atrás, a un triste martes por la tarde y a un sobre blanco sencillo que reposaba inocentemente en la encimera de mi cocina. Si lo hubiera tirado a la basura, nada de lo que sucedió después habría salido a la luz. Habría aceptado ciegamente la historia inventada y realmente habría creído que Greg era el hombre exitoso que decía ser. En cambio lo abrí y toda mi comprensión de mis 20 años de matrimonio fue violentamente hecha trizas. Mientras volvíamos a incorporarnos a los carriles hacia el norte, los niños se quedaron dormidos. Por primera vez en todo el día, la camioneta estaba en silencio. Miré por el espejo retrovisor. Mis hijos eran la razón por la que seguía respirando cuando sentía que mi mundo se estaba reduciendo a cenizas. De vuelta en el restaurante, mi exesposa y Greg probablemente creían que habían ganado. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era de que la llamada telefónica de Richard no fue un golpe de mala suerte. La audiencia final de divorcio que acababan de celebrar no fue su vuelta de victoria. Fue la pieza final de una trampa devastadora que pasé 200 días construyendo. La verdadera historia comenzó 7 meses antes, con un trozo de correo y un error fatal cometido por personas que subestimaron gravemente al hombre al que creían haber destruido. 7 meses antes, mi vida parecía perfectamente intacta. Nuestra casa de 2 pisos en Centerville tenía un césped meticulosamente recortado y mi vieja camioneta de trabajo aparcada de forma segura en el camino de entrada. Ninguna grieta visible sugería que un matrimonio se estaba desgarrando desde adentro hacia afuera. Los desastres rara vez anuncian su llegada, se filtran a través de las tablas del suelo, envenenando el aire lentamente. Tenía 58 años, mi segunda cirugía de rodilla había fallado, dejándome sintiéndome frágil. La tensión en nuestra casa se había convertido en una presencia física sofocante. No gritábamos, simplemente habíamos degenerado en un silencio frío y calculado. Yo no era un santo, mi negocio de climatización pagaba las cuentas y permitía unas vacaciones costosas, pero consumía agresivamente mi vida. Me convencí de que ser el proveedor sólido como una roca era suficiente. Un error de cálculo fatal. Una noche exhausto y cubierto de grasa, encontré a Sara sentada en la isla de la cocina, mirando su teléfono. Pregunté, dejando caer mi cinturón de herramientas. «¿O bien?», murmuró ella, sin levantar la vista nunca. Eso fue todo bien. Unos años antes habríamos comido juntos y nos habríamos reído. Ahora, operábamos como compañeros de habitación hostiles. Más tarde esa noche, mientras los niños jugaban y estudiaban, Sara se sentó en su sillón, mirando el teléfono sin cesar, con una sonrisa genuina en sus labios. No me estaba sonriendo a mí ni a los niños, estaba sonriendo a alguien más. Exactamente una semana después,
Llegó el sobre, blanco, sencillo, sin el logo de ninguna empresa, solo su nombre y una dirección de remitente de una oficina de servicios financieros boutique en Cincinnati. Usábamos a un contador local y no teníamos negocios en Cincinnati. Lo dejé sobre la encimera, pero a la mañana siguiente, mis instintos de investigador se activaron. Deslicé el pulgar por debajo de la solapa y lo abrí de un tirón. Dentro había un estado de cuenta financiero estándar de una cuenta que no había visto en 20 años. Me senté y leí cada página, el saldo era de poco más de $28,000. Dinero suficiente para que importara mucho. Para la hora de la cena, la ansiedad me estaba quemando el estómago. Me apoyé contra la encimera y pregunté con naturalidad, «Oye, ¿qué es esa cuenta de Cincinnati?» Ella levantó la cabeza de golpe, con el pánico reflejado en el rostro. «¿Qué cuenta?», exigió saber con la voz una octava más alta. «El estado de cuenta», respondí con calma, el pánico desapareció tras una máscara de fría indiferencia. «No es nada», espetó, arrebatándome los papeles. «No te incumbe, es una cuenta personal». Asentí lentamente y salí de la habitación. La confianza se había perdido para siempre. Una semana después, descubrí discretamente una segunda cuenta oculta. Luego, una tercera. El dinero se movía lenta y metódicamente, siendo desviado poco a poco. Al darme cuenta de que la situación se superaba, contacté a Michael. Michael, un investigador criminal retirado del Servicio de Impuestos Internos y contador forense, tenía un sentido del humor ácido y era implacable con los números. Nos reunimos en una cafetería de mala muerte. Tras revisar mi carpeta durante 20 minutos agonizantes, se recostó en su asiento. «¿Quieres las buenas o las malas noticias?», preguntó con voz grave. «Empieza por las buenas, no estás loco. Está bien, ¿las malas noticias? Alguien está moviendo sistemáticamente cantidades importantes de dinero de tus activos conjuntos», dijo. Me sentí físicamente mal. «Sigue buscando», dije en voz baja. «Desentierra todo». Durante semanas agotadoras, Michael descubrió minuciosamente un patrón masivo de transferencias bancarias y conexiones financieras complejas. Un nombre aparecía repetidamente. Greg. Greg era un desarrollador inmobiliario local muy visible y escandalosamente llamativo. Conducía una camioneta de lujo nueva, usaba relojes caros y publicaba fotos jugando al golf en clubes privados exclusivos. Al principio, supuse que mi esposa lo estaba financiando y que lo prefería a él antes que a nuestra familia. Entonces, Michael me llamó tarde un jueves. «Encontré algo, tienes que ver esto en persona». Inmediatamente, a la mañana siguiente, sentado en su oficina llena de papeles, Michael deslizó silenciosamente un documento grapado sobre su escritorio. Leí las páginas, dándome cuenta violentamente de una verdad infinitamente peor de lo que imaginaba. El dinero faltante no era el mayor secreto, Greg lo era, y Greg estaba completa e innegablemente en bancarrota. No una bancarrota de las que te obligan a saltarte unas vacaciones. Una bancarrota catastrófica. Ahogado en deudas, mantenía la fachada impecable de un macho alfa ultra exitoso, pero su estructura financiera era un desierto absoluto. Varios proyectos de desarrollo de alto perfil se habían estancado. Préstamos masivos estaban peligrosamente vencidos, acreedores implacables lo acechaban y los inversores privados amenazaban con emprender acciones legales. «¿Me estás diciendo que este tipo es un fraude total?», pregunté, apenas por encima de un susurro. «No», Michael negó con la cabeza. «El fraude requiere inteligencia maliciosa. Este tipo es solo un narcisista que gasta violentamente dinero que no tiene, esperando que el próximo gran negocio solucione todo mágicamente». Esa respuesta se sintió más caótica, patética y salvajemente destructiva. Michael señaló con su bolígrafo las secciones resaltadas. «¿Ves estas transferencias específicas? Coinciden casi a la perfección con las fechas y cantidades exactas de dinero que salían sistemáticamente de las cuentas ocultas vinculadas a tu hogar». Me quedé mirando los números hasta que se borraron de mi vista. El estómago se me cerró en un nudo agonizante. Cualquier esperanza ingenua de que fuera un malentendido estaba totalmente muerta. Conduje a casa esa tarde en total silencio, con la radio apagada y la mente repasando miles de escenarios tácticos. Mi entrenamiento militar me había enseñado a compartimentar. No reaccionas ante una emboscada gritando, evalúas el terreno, identificas debilidades y ejecutas un contraataque con una precisión abrumadora y devastadora.
Esa noche encontré a Sara sentada afuera, en el patio trasero, deslizando el dedo por su teléfono sin prestar atención. El sol se estaba poniendo detrás de los enormes robles, proyectando una luz cálida sobre el jardín. Por un breve momento, se veía exactamente como la mujer con la que me había casado 20 años antes. Eso fue lo que más dolió. No fue la posibilidad aterradora de perderla. Fue la brutal comprensión de que ya la había perdido y que me había reemplazado por un cascarón hueco y parasitario de hombre. Salí y me senté en la pesada silla de hierro frente a ella. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto completo. El silencio se prolongó hasta que se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Finalmente, ella levantó la vista, con una expresión que mezclaba molestia e indiferencia. ¿Qué? Solo una palabra, ¿qué? Ni cómo estuvo tu día, solo qué. La miré directamente a los ojos. Podría haberla destruido por completo en ese mismo momento. Podría haber expuesto la inminente bancarrota de Greg y desatado el infierno. En cambio opté por una táctica diferente, necesitaba saber qué tan profunda era la ilusión. ¿Crees que estamos bien?, pregunté, manteniendo la voz increíblemente suave, desprovista de ira. Ella parpadeó rápidamente, por un segundo, pareció genuina y profundamente sorprendida por la pregunta. Luego apartó la mirada fijando sus ojos en un punto en el césped. No lo sé, murmuró, esa respuesta se quedó grabada en mi mente durante meses. No porque fuera inusualmente cruel, sino porque fue lo primero honesto que me había dicho en un año. Durante el mes siguiente, Michael continuó con su búsqueda implacable. Cada pocos días mi teléfono vibraba con otra pieza del rompecabezas. Cuanto más aprendía, más extraña y enfermiza se volvía la realidad. Una tarde sofocante, mientras estaba en el techo de un almacén comercial reparando un compresor industrial, Michael llamó. ¿Qué encontraste?, pregunté, limpiándome el sudor de la frente. ¿Estás sentado? Eso nunca es una buena señal, respondí, apoyándome contra la enorme carcasa metálica de la unidad de aire acondicionado. No, por lo general no lo es, en justo acuerdo, su tono cambió inmediatamente, tu esposa no está controlando esta operación. Fruncí el ceño, mirando hacia el parque industrial. ¿A qué te refieres? Quiero decir que Greg la está manipulando agresivamente, afirmó Michael. Rastreé los patrones de comunicación que coinciden con las transferencias. Cada vez que Greg se mete en problemas financieros graves, un cheque sin fondos, un contratista que amenaza con un embargo, un pago de hipoteca vencido, ocurre repentinamente una crisis emocional masiva. Él se hace la víctima, y unos días después, el dinero se mueve misteriosamente desde las cuentas ocultas de tu esposa hacia las suyas. Sentí algo totalmente inesperado invadirme. No fue la satisfacción ardiente de la venganza, no fue una ira cegadora, fue una sensación de lástima profunda y profundamente deprimente. Durante meses, los imaginé como socios iguales en alguna conspiración maliciosa contra mí. En cambio, estaba viendo a una mujer tomando decisiones cada vez más destructivas, simplemente porque estaba tratando desesperadamente de salvar a un narcisista manipulador que la estaba desangrando activamente. Unos días después, Ethan me encontró sentado a solas en la luz tenue del garaje, mirando fijamente una pared llena de herramientas. ¿Qué haces aquí fuera?, preguntó, su voz resonando ligeramente. Solo pensaba, respondí en voz baja, soltó una risa corta sin pizca de gracia. Lo haces mucho últimamente. Agarró una silla metálica plegable, la arrastró por el suelo de hormigón y se sentó a mi lado. Durante un buen rato, simplemente escuchamos el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de aluminio. Entonces me sorprendió. ¿Mamá se va a ir, verdad?, preguntó Ethan, con la voz apenas en un susurro. Giré la cabeza y lo miré. Como ya he dicho, los niños se dan cuenta de absolutamente todo. Perciben los cambios sutiles en la rutina, la tensión que asfixia, las sonrisas forzadas. No sé exactamente qué va a pasar, Ethan, le dije con sinceridad. La magnitud total del desenlace tampoco estaba clara para mí. Ethan asintió lentamente, entonces, levantó la vista y dijo algo que nunca olvidaré. Si ella se va, por favor, tú no nos dejes también. Tuve que apartar la vista al instante, mirando fijamente el banco de trabajo para que no viera la humedad que brotaba en mis ojos. Extendí la mano y apreté su hombro con fuerza. No voy a ir a ninguna parte, hijo, te lo prometo.
Esa única conversación se convirtió en la base absoluta de mi estrategia. Fue la única razón por la que logré mantenerme frío, tranquilo y sereno. Mis hijos necesitaban estabilidad desesperadamente, mucho más de lo que yo necesitaba una venganza inmediata y explosiva. Unas 6 semanas agónicas después de aquella conversación, Sara inició oficialmente el divorcio. No hubo una pelea dramática a gritos ni platos volando, solo una conversación dolorosamente fría a través de la isla de la cocina. Creo que es hora de que hablemos de abogados, dijo ella en voz baja, negándose a mirarme a los ojos. ¿Hay alguien más?, pregunté, dándole una última oportunidad para decir la verdad. Dudó, no fue una pausa larga pero sí lo suficiente para confirmar todo lo que ya sabía. Simplemente nos hemos distanciado, respondió desviando el tema con fluidez. Asentí lentamente, mi rostro convertido en una máscara indescifrable. Ya veo, y así sin más la agotadora maquinaria del divorcio se puso en marcha. Durante los siguientes meses, los abogados dictaron nuestro día a día. Interminables declaraciones financieras, tensas reuniones de mediación, brutales tasaciones de bienes. Exigió agresivamente quedarse con la casa, reclamó la gran mayoría de nuestros ahorros conjuntos. Quería una enorme pensión compensatoria. Mi abogado Richard estaba completamente furioso. Tienes que defenderte, me instó, está intentando dejarte sin nada, actúa como si fueras un monstruo abusivo. Déjala, respondí con calma. Richard me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo dice? Deja que crea que está ganando, cede la casa, cede los ahorros, dale exactamente lo que está pidiendo. Porque para entonces, otro desarrollo masivo e invisible había cambiado por completo el campo de batalla. Unas semanas antes, recibí una llamada muy inesperada de Harold Benson. Él era el administrador corporativo, ferozmente leal y sumamente reservado, de un patrimonio vinculado a mi difunto socio, Walter. Hace 20 años, Walter y yo construimos la empresa de refrigeración desde cero. Cuando una batalla brutal contra el cáncer se lo llevó demasiado pronto, asumí naturalmente que nuestros complejos acuerdos comerciales terminaron con su fallecimiento. Me equivoqué. Walter había sido un estratega brillante. Antes de morir, estableció discretamente un fideicomiso enorme y fuertemente restringido que contenía importantes intereses de propiedad vinculados a futuros desarrollos comerciales. Harold Benson explicó la situación con una precisión legal despiadada. El fideicomiso había madurado, los activos eran ahora excepcionalmente valiosos, sin embargo, bajo los estrictos términos que Walter estableció, el fideicomiso no podía liberar absolutamente ninguna información, ni fondos, mientras yo estuviera activamente involucrado en un procedimiento de divorcio contencioso. Legalmente, todo tenía que esperar hasta que la tinta del juez estuviera completamente seca en el decreto final. Lo que significaba que solo tenía una opción estratégica: ser absolutamente paciente. Terminar el divorcio, mantener la boca bien cerrada, dejar que mi exesposa y su prometido parásito creyeran que habían logrado el mayor atraco de sus vidas. La audiencia final tuvo lugar 3 semanas después. Mi esposa entró en la sala del tribunal, luciendo absolutamente radiante. Greg brillaba por su ausencia, también la mayoría de sus familiares, solo estábamos ella, su abogado increíblemente caro, yo y Richard. Ella creía que había ejecutado el crimen perfecto, salirse limpiamente de un matrimonio que ya no valoraba, llevándose la mayor parte de los activos, mientras canalizaba dinero en secreto a un hombre que realmente creía que estaba a punto de alcanzar un éxito financiero masivo. El juez preguntó si había alguna objeción final o activos no revelados. Su abogado declaró inequívocamente que todo estaba en orden. Richard me miró, alzando una ceja, le hice un gesto microscópico con la cabeza. Sin objeciones, su señoría, dijo Richard con fluidez. Mi cliente está listo para firmar. Ella prácticamente se abalanzó sobre el bolígrafo, mientras firmaba su nombre en la última línea, rompiendo irrevocablemente nuestros lazos. Me lanzó una mirada de pura y absoluta lástima. Espero que encuentres algo de paz, susurró. Ya la he encontrado, respondí con voz impasible. Salió de inmediato para reunirse con su familia y Greg, para su prematura celebración de victoria. Mientras tanto, yo conducía hacia el norte por la Interestatal 75 con mis hijos, esperando el momento preciso y predeterminado en el que la trampa se cerraría violentamente. Lo que nos trae de vuelta a la llamada telefónica.
Harold Benson ejecutó sus instrucciones con la precisión fría de un francotirador. Exactamente 10 minutos después de que el tribunal registrara oficialmente el decreto de divorcio, haciéndolo permanente, Harold contactó al abogado de mi exesposa. Más tarde, Harold me dio un relato muy detallado. El abogado contestó el teléfono, claramente molesto por la interrupción durante su cena de celebración. Escuchó durante unos 10 segundos antes de disculparse abruptamente de la mesa y salir, prácticamente corriendo hacia el estacionamiento del restaurante. Harold explicó metódicamente dos hechos críticos. Primero, al exigir agresivamente un acuerdo final basado únicamente en nuestros activos maritales revelados, mi exesposa renunció legal y permanentemente de forma voluntaria a cualquier reclamo futuro sobre un fideicomiso comercial multimillonario que nunca se molestó en investigar. No había nada ilegal en ello, simplemente ignoró la existencia de las participaciones corporativas de mi difunto socio, porque, fundamentalmente, creía que yo era un trabajador manual de cuello azul, incapaz de desarrollar una estrategia financiera de alto nivel. Segundo, Harold mencionó casualmente que estaba plenamente al tanto de varias situaciones legales que se deterioraban rápidamente en torno a los proyectos de desarrollo fallidos de Greg. Como actor principal en el sector inmobiliario comercial local, el fideicomiso tenía un apalancamiento significativo sobre varias propiedades que Greg necesitaba desesperadamente. Harold informó cortésmente al abogado que el fideicomiso exigiría agresivamente el pago de todas las deudas pendientes de inmediato. Para cuando el abogado, visiblemente sudoroso y pálido como un espectro, regresó lentamente al restaurante y se sentó a la mesa, el ambiente festivo se había esfumado violentamente. Nadie chocaba ya sus copas de champán, empezaron a surgir preguntas frenéticas, la profunda confusión se convirtió rápidamente en un terror absoluto. Cuando Richard me llamó desde su coche para darme la noticia, sonreí una sonrisa oscura, profundamente satisfactoria. No sonreía porque ellos estuvieran sufriendo. Sonreía porque los hechos fríos y concretos estaban reemplazando finalmente sus arrogantes y fabricadas suposiciones. Durante meses, creyeron con arrogancia ser los autores de esta historia. Ahora, se daban cuenta de que no eran más que personajes en la mía. Honestamente, pensé que ese sería el final explosivo de todo. El fideicomiso aseguraría el futuro de mis hijos, mi exesposa se daría cuenta de la magnitud de su error y Greg se hundiría lentamente en su propia incompetencia financiera. Me equivoqué, porque a la mañana siguiente, Greg desapareció de la faz de la tierra. No dejó ninguna nota, no hizo ninguna llamada de despedida entre lágrimas. Ningún mensaje de texto frenético, simplemente se evaporó. Al principio nadie le dio mucha importancia, pero para el mediodía del día siguiente, mi exesposa había llamado a su celular 12 veces, todas enviadas directamente al buzón de voz. Para las 3 de la tarde, llamaba frenéticamente a amigos comunes, con la voz temblorosa. Esa misma noche, personas agresivas y enfurecidas empezaron a hacer preguntas muy ruidosas. A la mañana siguiente, la situación se convirtió en una crisis total. La oficina de bienes raíces de lujo de Greg estaba a oscuras y cerrada con llave. Su asistente ejecutiva estaba en el pasillo, completamente desconcertada, sin tener la menor idea de dónde estaba su jefe. Varios inversionistas privados, increíblemente furiosos y con mucho capital en riesgo, tampoco podían localizarlo. En un pueblo del tamaño de Dayton, los rumores vuelan rápido. La gente juraba que había huido del estado, que se escondía en un motel barato para evitar a acreedores peligrosos o que intentaba desesperadamente abordar un vuelo. Nadie lo sabía con certeza, pero todos sabían que el intocable titán de la industria se había vuelto, de repente, muy difícil de encontrar. Exactamente una semana después de que se finalizara el divorcio, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi exesposa. Me quedé mirando la pantalla. Mi instinto inicial fue dejar que sonara hasta que se cortara. Pero teníamos 2 hijos juntos, respiré hondo, aislé mi ira y contesté. Hola, dije con voz completamente neutral. Durante varios segundos angustiantes, ella no dijo nada. Lo único que podía escuchar era su respiración agitada. Entonces finalmente habló. ¿Has tenido noticias de Greg? Directo al grano, sin disculpas, solo una necesidad desesperada y humillante, no respondí secamente.
Hubo otra larga pausa, es que pensé quizás, su voz se desvaneció en un susurro patético, por primera vez en más de un año, sonaba completamente insegura. Ya no estaba a la defensiva ni proyectaba esa arrogancia enfermiza. Simplemente sonaba profundamente agotada y derrotada por completo. No he hablado con él, reiteré, esa parte al menos era totalmente cierta. La conversación terminó abruptamente. Después de colgar, me senté en silencio en la isla de mi cocina, mirando la pantalla vacía. Había esperado sentir una oleada masiva y abrumadora de satisfacción. Este era el colapso catastrófico que diseñé meticulosamente. En cambio, me sentí más cerca de la tristeza. 20 años son una parte enorme de una vida humana para compartir con alguien. Incluso después de la profunda traición, escucharla sonar tan increíblemente confundida y sola no fue ni de lejos tan placentero como imaginé. Pasaron unos meses, la onda expansiva inicial del divorcio y la desaparición de Greg se desvaneció lentamente. Los chicos se adaptaron mucho mejor de lo que temía. Nos instalamos en un ritmo tranquilo y cómodo, cenas los miércoles por la noche, viajes a la ferretería los sábados por la tarde, partidos de fútbol americano los domingos en el sofá. Eran cosas increíblemente pequeñas y ordinarias, pero eran los ladrillos fundamentales necesarios para reconstruir una vida estable. Un sábado por la mañana, Jacob me ayudaba a preparar panqueques en nuestra nueva cocina, mucho más pequeña. Había harina por todas partes. En un momento dado, se le resbaló el cartón y dejó caer un huevo crudo directamente sobre mi bota de trabajo. Ambos nos quedamos paralizados, mirando la cáscara rota. Entonces casi simultáneamente estallamos en risas. Risas fuertes, genuinas a carcajadas, las primeras que le escuchaba en mucho, mucho tiempo. Ese momento específico me importó infinitamente más que cualquier victoria en un tribunal. Por esa misma época, la horrible realidad de la situación de Greg se hizo innegablemente pública. Varios proyectos importantes fracasaron por completo. Un banco local embargó su querida camioneta de lujo. Antiguos socios comerciales se distanciaron agresivamente. La imagen impecable, que pasó más de una década creando, se había desintegrado por completo. Entonces, sucedió algo totalmente inesperado. Unas 8 semanas después de que se finalizara el divorcio, recibí por correo una invitación para la recaudación de fondos anual del Hospital Infantil del Condado de Montgomery. Normalmente, habría tirado la invitación a la basura, sin interés alguno en disfrazarme para un evento social. Pero este año se sentía diferente. Richard prácticamente me obligó a asistir. Ponte un traje y ve a esa maldita cena. Me exigió. Odiaba cuando él tenía razón. La recaudación de fondos tuvo lugar en un enorme y ornamentado salón de banquetes en el centro de Dayton. Casi doy media vuelta en la fila del aparcacoches. Gran parte de mí despreciaba entrar en salas donde la gente creía erróneamente conocer los detalles íntimos de mis asuntos personales. Pero Ethan, quien insistió en acompañarme, me agarró del brazo. «Papá, ¿qué haces?», preguntó, ajustándose la corbata. «No sé si quiero hacer esto», admití. «Deja de darle tantas vueltas», me ordenó aparentemente. La sabiduría profunda proviene ocasionalmente de chicos de 14 años. Adentro, la recepción fue sorprendentemente cálida. Varios empresarios locales prominentes me dieron palmadas en el hombro. Absolutamente nadie mencionó el divorcio. Unos 30 minutos después de la hora del cóctel, la vi. Mi exesposa estaba parada completamente sola cerca de una de las mesas de postres. No había ningún Greg, no había vuelta de la victoria, solo había una mujer profundamente aislada, sosteniendo un vaso de agua con gas y luciendo increíblemente incómoda. No se veía físicamente diferente, pero ese aura arrogante y confiada había desaparecido por completo. Se veía agotada, consumida por el peso aplastante de sus propias decisiones terribles. Se sirvió la cena, comenzaron los discursos obligatorios, y entonces ocurrió algo que nunca vi venir. Uno de los miembros de la junta directiva del hospital se acercó al micrófono. Agradeció a los donantes de alto perfil y luego cambió de tono, diciendo que quería reconocer a algunas empresas locales que apoyaban silenciosamente al hospital entre bastidores. Mi empresa de refrigeración fue la primera que mencionó. Esperaba una mención cortés. En su lugar, el orador compartió una historia específica.
Años atrás, durante un invierno brutal, uno de los sistemas principales de calefacción y refrigeración del hospital falló en mitad de la noche. Conduje mi camión a través de una tormenta de nieve, pasé 12 horas extenuantes en un techo helado reemplazando un compresor enorme y nunca les envié una factura. Algunas personas en este pueblo ayudan a otros porque desean desesperadamente atención, dijo el orador, cuya voz resonaba en el enorme salón. Otros ayudan porque creen fundamentalmente que sencillamente es lo correcto. Varias cabezas se giraron hacia mi mesa, toda la sala estalló en un aplauso sostenido y estruendoso. Sentí cómo mi rostro se calentaba y deseaba con todas mis fuerzas que la tierra me tragara. Pero entonces las cosas se pusieron aún más intensas. Sin previo aviso, Ethan se levantó de su silla, mi corazón casi se detiene, él definitivamente no estaba programado para hablar. Simplemente se quedó ahí, luciendo increíblemente alto en su traje oscuro. La enorme sala se fue silenciando gradualmente. Papá nunca dirá esto por sí mismo, comenzó Ethan, proyectando su voz sorprendentemente bien. Cerré los ojos, Ethan respiró hondo. Este último año no fue fácil para nuestra familia. Se habría podido escuchar caer un alfiler, pero sin importar las cosas terribles que sucedieron. Continuó Ethan, con la voz temblando ligeramente por la emoción a flor de piel, él estuvo ahí. En cada partido, en cada entrenamiento, en cada mal día, miré fijamente el mantel blanco, completamente desprevenido, con un nudo enorme formándose en mi garganta. Él nunca se rindió con nosotros, dijo Ethan con firmeza. Ni una sola vez, el silencio absoluto que siguió pareció inmenso, entonces, los aplausos comenzaron de nuevo. Más fuertes esta vez, una ovación de pie, miré lentamente a través de la enorme sala. Mi exesposa estaba llorando, no sollozando de forma dramática para llamar la atención. Lloraba en silencio, con los hombros temblando, mirando directamente al suelo, incapaz de encontrarse con la mirada de nadie en la habitación. Por primera vez desde el día en que abrí aquel sobre blanco, comprendí algo profundo. Esta pesadilla nunca se trató realmente del dinero, nunca se trató de la casa grande, ni siquiera se trató de Greg, la verdadera pérdida no fue financiera. Fue la destrucción total de la confianza. Unos días después, tarde en un martes por la noche, hubo un golpe suave en mi puerta principal. La abrí para encontrar a mi exesposa sola en el porche. Sin abogados caros, sin miembros de la familia arrogantes, solo ella. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz apenas en un susurro. Me hice a un lado. Claro, entró a la casa lentamente mirando a su alrededor. Esta no era la extensa mansión suburbana que compartimos durante años. Era una casa de alquiler pequeña y práctica en Springboro. Pero a mi edad, suficiente empieza a sonar infinitamente mejor que más. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la misma mesa donde Ita hacía su tarea, donde Jacob dejaba migas de cereal. La vida cotidiana, serví 2 tazas de café negro y puse una frente a ella. Ella envolvió la taza fuertemente con sus manos, mirando el líquido oscuro durante un buen rato. Te debo una disculpa enorme, dijo finalmente con la voz temblorosa. No respondí de inmediato, no quería ofrecer un perdón prematuro, no espero que me perdones. Añadió en voz baja, solo necesitaba decirlo en voz alta, me senté frente a ella. Ella tomó una respiración larga y entrecortada. Cuando empezamos a tener problemas, yo estaba tan enojada. Me sentía completamente invisible, asentí lentamente, lo sé, y en lugar de actuar como una adulta, comencé a hablar con alguien que deliberadamente me hacía sentir increíblemente importante. Confesó, ninguno de los dos pronunció el nombre de Greg. Entonces, continuó, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla, solo seguí tomando decisiones cada vez peores. Ahí estaba, sin excusas elaboradas, solo la verdad pura y dura durante años. Imaginé esta conversación exacta. En mis fantasías más oscuras, pronunciaba un discurso devastador que la destruía. La vida real no es así. La vida real son solo 2 personas increíblemente cansadas sentadas frente a frente, tratando desesperadamente de entender cómo las cosas salieron tan catastróficamente mal. Yo tampoco fui un gran esposo, admití, con la voz tranquila. Ella levantó la vista, genuinamente sorprendida. No tienes que hacer eso, no estoy haciendo nada más que decir la verdad. Trabajaba demasiado, me perdí cosas increíblemente importantes, no porque no me importaras tú, o los chicos, sino porque era un idiota que pensaba que el dinero era la única forma de demostrar que me importaban.
Por primera vez en años, ninguno de los dos estaba defendiendo ferozmente su territorio. Simplemente estábamos hablando. Finalmente, ella se levantó para irse, hizo una pausa en la puerta principal y se giró para mirarme. Gracias por cuidar también de los chicos, dijo con suavidad. Casi me río, son mis hijos, no estaría en ningún otro lugar, lo sé, susurró ella, con los ojos llenándose de lágrimas. Después de que finalmente se marchó en su auto, me quedé solo en el porche. No sentí enojo ni una oleada de satisfacción triunfante. Solo sentí una sensación de paz profunda y abrumadora. Algunas historias no terminan con enemigos amargados destruyéndose violentamente el uno al otro. A veces, la resolución más poderosa es simplemente que dos personas vean la verdad, acepten las consecuencias y sigan adelante. Pasó un año, luego otro, la vida se volvió mucho más tranquila e infinitamente mejor. El fideicomiso corporativo maduró exactamente como Harold Benson predijo. Económicamente estaba sumamente cómodo, reduje mi carga de trabajo significativamente, vendiendo una gran parte de la empresa de refrigeración a dos gerentes con mucha hambre de éxito a quienes yo había guiado. Mi rodilla mejoró lo suficiente como para poder caminar casi todas las mañanas sin estar pensando constantemente en ella. Ethan finalmente se graduó de la preparatoria con honores. Jacob descubrió un talento profundo para la carpintería y convirtió mi garaje en una fábrica perpetua de aserrín. Los chicos pasaron tiempo de calidad con ambos padres. Su madre trabajó increíblemente duro para reconstruir esas relaciones dañadas. No lo hizo a la perfección, pero lo hizo con sinceridad. Y Greg simplemente se alejó de la vida de todos, un fantasma que frecuenta moteles baratos y promesas rotas. Una fresca tarde de otoño, unos 2 años después de que el divorcio se finalizara, me senté en un muelle de madera junto a un lago tranquilo cerca del Parque Estatal Caesar Creek con mis 2 hijos. El sol se estaba poniendo y el agua estaba perfectamente calmada. Habíamos pasado la tarde pescando. Jacob recogió su línea. ¿Papá? Sí, te ves más feliz, observó con calma. Miré hacia la inmensa extensión de agua, pensé en el ejército, en los largos años construyendo el negocio, en la traición aplastante, en la ira aterradora y en el difícil camino de regreso hasta este preciso momento. Sonreí, una sonrisa genuina y relajada. Creo que sí lo estoy. La venganza explosiva y devastadora que imaginé vívidamente al principio de esta pesadilla nunca ocurrió realmente. Nadie fue destruido pública o físicamente, lo que sucedió en cambio fue infinitamente mejor. La verdad salió a la luz, los mentirosos enfrentaron las frías y duras consecuencias de sus propios actos. Y yo, deliberada y permanentemente, dejé de permitir que las terribles decisiones de otros dictaran mi paz mental. Esa revelación resultó valer mucho más que cualquier victoria en una corte, un fideicomiso corporativo o una disculpa. Si hay una lección profunda que aprendí de este calvario es esta: no siempre puedes evitar que una persona malintencionada te lastime. No puedes predecir las traiciones de las personas en las que más confías. Pero tú y solo tú tienes el poder absoluto de decidir qué sucede después. A veces, lo más audaz y devastador que puedes hacer contra tus enemigos es construir una vida tan innegablemente pacífica, que su traición ya no defina ni un solo segundo de tu existencia. No dejes que la ira te atrape, no permitas que la codicia de alguien más destruya tus cimientos. Si alguna vez has tenido que empezar desde cero después de una decepción devastadora o una traición profunda, espero sinceramente que tú también hayas vuelto a encontrar el camino. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Manténganse fuertes, sigan avanzando y cuídense mucho.